Señoras, señoritas, señores estudiantes, tercero bachillerato, buenas tardes. Vamos con la segunda clase de lengua y literatura. Antes de empezar la clase, las tareas de lengua y literatura he recibido a mi correo. Están mandando tareas incompletas. Ya para esta semana vamos a reestructurar las tareas. Parece que está mucho. Son solo unas 3, 4, en este caso fueron 10 hojas, que de las 10 hojas había bastantes tareas de libro. Esas tareas de libro, por favor, no realicen nada de tareas de libro, que investiga con tus compañeros, que resuelve el siguiente cuestionario, nada de esas tareas me hace, por favor. Únicamente se rige a leer, analizar y resumir lo que es los contenidos concernientes a la materia de lengua y literatura, que inclusive están los temas especificados con el número de páginas en la matriz de planificación. Con estas acotaciones, tomaré en cuenta los estudiantes que me están enviando deberes y los que no me están enviando deberes, por favor. Al final, cuando hago el cómputo, no me dirán por qué me quedé a supletorio, por qué no me puedo graduar con mis compañeros. Envíe las tareas bien realizadas. Las personas que me están enviando fotos, especialmente de lo hecho a mano, aparte de que la letra no se entiende nada, me están enviando incompleto y no sé de temas de dónde sacan. Por favor, los que están enviándome a mano y fotos, verifique bien la matriz de planificación y haga lo que se le pide. Y aparte de eso, envíeme fotos claras. Caso contrario, yo no tengo que calificar, yo no veo, no alcanzo a leer nada, a distinguir, tiene 0. Con estas acotaciones comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a ver los criterios para valorar el proceso comunicativo. Nosotros siempre cuando leemos un texto, ¿sí? Cualquier texto que este sea científico, académico, sea un texto educativo, ilustrativo, etcétera, político, económico, cuando nosotros leemos cualquier tipo de texto, debemos hacernos ciertas preguntas para ver si es que ese tipo de literatura o ese tipo de texto que voy a leer me va a servir, va a aportar conocimiento, me va a aportar información a un determinado trabajo académico que estoy realizando. Las preguntas que realizamos es, ¿pretende el autor informarme de algo? Este autor que me está dando este texto a leer, ¿me está informando de algo? ¿Pretende informarme de algo? ¿Pretende enseñarme algo? ¿Me va a enseñar algo? Y por último, busca convencerme de algo, porque puede ser un texto, ¿no es cierto?, que me quiere tratar de introducir a unas ideas y tratar de venderme algo, por ejemplo, me quiere convencer algo o me quiere convencer alguna ideología política, etcétera. Bien, haciendo estas preguntas, nosotros obtenemos 3 propósitos o intenciones que tiene el autor. El autor me puede informar, me puede enseñar o me puede convencer. Estos 3 propósitos están relacionados también con 3 tipos de información que voy a encontrar en el texto, ¿no es cierto? Si me va a informar de hechos, me va a enseñar opiniones, ¿sí? O me va a convencer de su forma de pensar, es decir, las inferencias que él hace de una determinada o un determinado texto, de una determinada ideología, entre otras cosas, ¿sí? Vamos a ver qué es cada uno de estos. ¿Qué son los hechos? Los hechos son acontecimientos o sucesos comprobables. Es por eso que el autor, por ejemplo, pretende informarme algo, algún hecho que sucedió, algún hecho que puede darse en algún o tal contexto social, un accidente de tránsito, por ejemplo, puede informarme de una investigación, del descubrimiento de una investigación científica, el descubrimiento o avances tecnológicos de la medicina, entre otras cosas. Me quiere, ¿no es cierto?, informar. O también me quiere enseñar, ¿sí? Las opiniones. Las opiniones son juicios de valor sobre un determinado tema. ¿Qué son los juicios de valor? Son elementos, ¿sí?, con argumentos que yo estoy emitiendo sobre un determinado texto. Por ejemplo, voy a emitir un juicio de valor sobre el proceso electoral del domingo 7 de febrero y digo que en el proceso electoral se dieron muchos inconvenientes que dan lugar a que uno piense que existió fraude, juicio de valor, ¿sí? Bien, luego tenemos las inferencias. ¿Qué son las inferencias?
Las inferencias son deducciones que se extraen desde un determinado texto que leo, ¿sí? Las inferencias se hacen extrayendo de una cosa, se parte a otra cosa. Por ejemplo, a mí me dieron a leer sobre un artículo del CNE que decía que estas elecciones son las más depuradas y son las más limpias de todo el proceso desde que Ecuador entró a la democracia. Entonces yo saco una inferencia, una deducción y digo, mentira, mentira, porque se dieron muchos problemas desde que se instalaron las juntas hasta el momento de receptar las actas y las actas madres no hay. Eso quiere decir que hay fraude. Entonces, es la inferencia que yo hago respecto al texto que me envió el CNE, por ejemplo. Las inferencias son deducciones propias que usted realiza en su mente. ¿Sobre la base de qué? De investigaciones, de información, entre otras cosas. Esas son las inferencias, ¿no es cierto? Y nosotros para valorar un criterio comunicativo siempre partimos de hechos, de opiniones y de inferencias. Partimos de hechos que son de acontecimientos comprobables, ¿sí? Partimos de opiniones que son juicios de valor. Y partimos desde las inferencias que son deducciones propias que hago desde una cosa, a partir de una cosa a la otra, sobre la base de información, investigaciones, etcétera. ¿Sí? Esos son los criterios para valorar el proceso comunicativo. Bien. Valoramos el proceso comunicativo nosotros, o el valorar el proceso comunicativo, nos sirve el obtener información confiable de un determinado texto. Por ejemplo, si yo voy a leer el texto de Lengua y Literatura tercero de bachillerato en lo concerniente al primer capítulo y veo que empieza con la poesía del siglo XIX, ahí digo, bueno, veamos si es cierto. Y comienzo a ver hechos, ¿no es cierto? O sucesos comprobables. Y digo que en el siglo XIX, allá por los albores de la independencia, más o menos en 1810, ¿sí? 1820, en los primeros décadas de 1800, 1830, cuando el Ecuador pasó a ser república, y veo hechos comprobables. Y encuentro, por ejemplo, que existe poesía de Vicente Rocafuerte, perdón, de Vicente Rocafuerte. Por ejemplo, digo, vea, ha habido poesía de acá que se ha dado antes, vea, de José Joaquín de Olmedo, perdón. Ha habido poesía de José Joaquín de Olmedo, que fue un prócer de la independencia, y él ya comenzó a escribir. Digo, cierto, ya escribió, por ejemplo, el canto a Junín. Ah, vea, ya ha habido poesía, son hechos comprobables, ¿no es cierto? Que yo puedo verificar que están ahí. Entonces, cuando yo hago una lectura valorativa para valorar el proceso comunicativo que me está dando el texto, entonces yo me rijo a hechos y veo que esos hechos sí se dieron, sí hay poesía en el siglo XIX, ¿sí? Y luego de eso yo pongo mis opiniones, pongo los juicios de valor y digo, en 1830, en los albores de la República Ecuatoriana, que ya se comenzó a formar como república, sí existió literatura aquí en el Ecuador. Y existió literatura de estilo lírico, es decir, existió poemas, ¿no es cierto? Poemas, por ejemplo, el canto de Junín o el canto a Junín, donde resalta los hechos heroicos de Bolívar, los hechos heroicos de Antonio José de Sucre. Entonces digo, vea, sí, los hechos de la independencia. Entonces digo, sí, pues ya estoy poniendo juicios de valor. Y hago inferencias, deduzco, cuando investigo, y digo, pero es que no solo se dieron hechos épicos en los albores de la independencia y en cuando el Ecuador fue república, sino también ya se escribió sobre el amor, sobre los sentimientos, las emociones, el engaño, el desengaño, el odio, entre otras cosas. Digo, sí se escribió eso. Por ejemplo, con Dolores Ventimilla de Galindo, cuando ella escribió en un poema quejas su vida y su relación con el doctor Galindo. Vean. Entonces, esos criterios me han permitido valorar el proceso comunicativo del texto, ¿no es cierto? El texto me está dando buena información respecto a la literatura del siglo XIX en el Ecuador. Seguimos.
Vamos a ver la estructura argumentativa en temas socioculturales. ¿Qué son los temas socioculturales? Socioculturales. Los temas socioculturales generalmente abordan situaciones que conciernen en gran parte a la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hablar de un tema socioeconómico, la crisis en el Ecuador y la pérdida, perdón, la crisis económica en la pandemia y en la pérdida de empleo en Quito, por ejemplo. ¿Ve? Estoy hablando de un tema socioeconómico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y los temas socioculturales son aquellos que conciernen en gran parte a la sociedad y a la cultura de ese entorno social. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esta estructura en temas socioculturales? Por ejemplo, vamos a hablar sobre la pobreza, la delincuencia, el maltrato infantil, el trabajo infantil, la explotación laboral infantil, ¿cierto? Como podemos ver, todos estos temas son delicados, ¿sí? Existen varios puntos de vista y percepciones sobre los mismos. En este caso, es necesario determinar la calidad de los argumentos, la tesis y los contraargumentos que entran en juego en estos temas socioculturales, socioeconómicos, sociopolíticos de la sociedad, ¿cierto? Circundante que nos estamos desarrollando. Mucho ojo. Entonces aquí, nosotros para tener una estructura argumentativa, especialmente en temas sociales, ¿sí? Que compete a nuestro entorno, a la sociedad circundante en sí, son temas muy delicados, porque vamos a hablar, por ejemplo, del maltrato infantil, de la drogadicción, de la delincuencia, de la explotación laboral infantil, el índice de pobreza, la mendicidad en el Distrito Metropolitano de Quito, y así tenemos un sinnúmero de temas sociales, ¿no? Pero para enfocar estos temas, nosotros debemos tomar en cuenta, en primer lugar, la argumentación, los argumentos que tenemos para realizar estos temas, ¿sí? Las tesis que vamos a realizar sobre estos temas, los contraargumentos que van a existir sobre estos temas. Entonces, mucho ojo. ¿Qué es la tesis? Con eso entramos a ver qué es la tesis, ¿no es cierto? ¿Qué es la tesis? La tesis es una postura, una idea que se expresa como una afirmación o como una negación, es la tesis. Aquí van a confundirse, van a decir, pero la tesis no se hace para graduarse, por ejemplo, se hacía para graduarse de bachiller, y hoy una tesis se hace para graduarse de profesional. Claro, es una tesis, ¿no es cierto? Es una postura propia del futuro profesional sobre un determinado tema, que puede ser una afirmación o una negación. En el proceso científico de esa tesis, en la metodología que llevará a cabo para verificar o negar esa tesis, es diferente, ¿cierto? Pero la tesis en sí es una postura, es una idea que expresa una afirmación, expresada como una afirmación o una negación de un determinado tema. Ejemplo de tesis en el libro nos da las siguientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos decía, el endeudamiento público debe ser consultado en las urnas al pueblo, ¿no es cierto? Otro, los conductores de vehículos tienen mayor responsabilidad en los accidentes de que los peatones, accidentes de tránsito que los peatones. Los conductores tienen mayor responsabilidad en un accidente que los peatones. Y otro, el control de animales callejeros es una responsabilidad de las alcaldías, ¿sí? El hecho y el dato. La tesis siempre se apoyará en un hecho o en un dato. ¿Qué es el hecho? La tesis, por ejemplo, la contaminación, daña la salud, puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias, por ejemplo. ¿Sí? Es el hecho, ¿no? Estoy hablando sobre una situación, una causa que me da un efecto. Por ejemplo, la contaminación, ¿qué es lo que hace? Daña la salud de los ciudadanos de ese entorno. ¿Sí? El hecho. Ahora el dato, la tesis. Existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y de muertes. Es apoyada con los siguientes datos.
cada vez que la concentración de partículas aumenta en 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta en 1.8% y los casos de enfermedades respiratorias como la bronquitis en un 4.3%. Los casos de ataques de asma se elevan en un 3.7%. Los hechos es lo que sucede, ¿no es cierto? Y los datos generalmente son números, son cifras estadísticas que me pueden dar un nivel de comparación. En este caso, estoy empleando el porcentaje, ¿sí? Digo, un 4.3% de las personas que viven en entornos contaminantes tiene bronquitis. ¿Ve? Estoy dando datos, ¿no? Entonces, siempre, toda tesis, señoras, señoritas, señores, se sustenta en un hecho y un dato. Un hecho, sí, es una tesis, ¿no es cierto? Es lo que yo digo nada más. Por ejemplo, dice, la contaminación daña la salud. Hecho, es un hecho eso. Pero un dato, por ejemplo, ya le estoy hablando de porcentajes. Y digo, las personas que viven en ambientes contaminantes o contaminados, ¿sí? Tienen una prevalencia de un 4.3% de obtener bronquitis, de un 3.7% de hacerse personas asmáticas, de un 5.8% de presentar alergias al polvo, a la humedad, entre otras cosas. Mire, estoy dando datos. En este caso, datos estadísticos, ¿no es cierto? La tesis se sustenta en hechos y en datos. Mucho ojo, ¿sí? Luego tenemos los argumentos. ¿Qué son los argumentos? ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son ideas que demuestran, sostienen o defienden las tesis. Algunos ejemplos, por ejemplo, de la página anterior, vamos a ver unos argumentos para la página anterior. Dice, para A, que nos decía, ¿no es cierto? La página anterior nos decía la tesis nos decía, el endeudamiento público debería ser consultado en las urnas. El argumento que nos presenta es, ¿es toda la nación la que debe pagar una deuda contraída por su gobierno? El B, que decía que los conductores son los que más causan accidentes que los peatones. Un conductor maneja un aparato que puede causar la muerte. Un transeúnte, ¿no? ¿Ya? Y en la C, que decían que los perros callejeros deben ser controlados por las alcaldías. C, un argumento. Los animales abandonados en las calles exigen acciones de gran envergadura que solo pueden realizar las instituciones que cuentan con los recursos e infraestructura suficientes. Miren los argumentos para darle peso, ¿no es cierto? Para hacer prevalecer esa ponencia, ese criterio, ese punto de vista. Para eso son los argumentos. Demuestran, sostienen, defienden la tesis, los argumentos. Pero así como existen argumentos, tenemos contraargumentos. ¿Y qué son los contraargumentos? Los que se van, como dice su palabra, ¿no? En contra de los argumentos que me está presentando, yo tengo contraargumentos, es decir, tengo elementos para discutir que eso que usted me dice no es así. Argumentos, los contraargumentos, perdón. Contraargumentos. Los contraargumentos son ideas que se oponen a los argumentos y por lo tanto cuestionan o critican las tesis que defienden dichos argumentos. Con los ejemplos anteriores vamos a ver contraargumentos. Un contraargumento en el A, que decía que deben pagar las deudas, ¿no es cierto? Un contraargumento. Los ciudadanos ya entregaron en las urnas a sus gobernantes el poder para decidir todo. Es decir, porque les entregaron en las urnas el poder, pueden hacer y deshacer, endeudarse como les da la gana, y con los países que les da la gana, y el que paga es el pueblo, como siempre, ¿no? Así dice, el contraargumento. Los ciudadanos ya entregaron en las urnas a los gobernantes el poder para decidir en todo. Así que aquí ya no hay argumentos válidos. Este contraargumento. Otro contraargumento sobre que los transeúntes y los choferes hacen más accidentes de tránsito que los transeúntes, dice, B, los transeúntes también pueden provocar accidentes de tránsito. Sí, sí, cuando especialmente actúan, ¿no es cierto?, cuando los transeúntes cruzan por los lugares inadecuados, por ejemplo.
Un vehículo está rebasando otro vehículo y cruza por un vehículo que está estacionado y no ve el vehículo que viene. Causó un accidente por imprudencia, ¿no es cierto? Entonces, eso dice el contraargumento. Y el contraargumento C, de acuerdo al ejemplo anterior, dice, los ciudadanos deben ser corresponsables de los problemas generados por ellos mismos al abandonar a las mascotas. Así es, ¿no es cierto? O sea, no es que la alcaldía debe ver los perros callejeros, también la ciudadanía debe tener su nivel de responsabilidad en la tenencia responsable de mascotas. Pues mire, ya no es solo los argumentos que sustentan la tesis, yo también estoy presentando contraargumentos para discutirle su tesis. Y eso es lo que hace un tribunal, ¿sí?, de verificación de un proyecto, de una tesis. Siempre le busca contraargumentos para que usted tenga otro tipo de argumentos más fuertes y pueda desbaratar esos contraargumentos. Mire, así es el ámbito científico investigativo, las tesis, ¿sí?, generalmente que se realizan por procesos académicos investigativos. Usted va a un tribunal de examinación y calificación. El tribunal de examinación y calificación es lo que le pondrá son contraargumentos para destruir sus argumentos de su tesis y hacerle inválida su tesis. Por eso es que usted debe investigar, debe dominar y debe realizar su trabajo investigativo a conciencia para que no puedan derrumbarle, para que no exista contraargumentos que le puedan derrumbar su tesis. ¿Sí? Eso es lo correspondiente a las tesis, argumentos, contraargumentos. Seguimos, por favor, señoras, señoritas, señores estudiantes. Cualquier pregunta de la clase que no entienda, me realiza a mi WhatsApp. Sin embargo, usted puede repetir y volverse a repetir las clases las veces que quiera. Esos son unos de los beneficios de las clases grabadas o asincrónicas. Seguimos. Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso. ¿Qué es lo implícito y qué es lo explícito? Vamos primero a hacer una aclaración aquí. Generalmente en un texto tenemos ideas explícitas, es decir, que están escritas y están explicadas dentro del texto. Pero en el texto también tendremos contenido implícito, es decir, un contenido que no está explicado en el texto, pero que usted, luego de un proceso mental, lo va a sacar. Eso es lo implícito, que no está escrito, pero usted, de acuerdo a su proceso mental, va a recuperar o va a sacar esa información de un texto, ¿cierto? ¿Y qué es el análisis connotativo del discurso? Ya vamos a ver, más aquí dice, las palabras tienen dos tipos de significados. Un significado literal, es decir, lo que está escrito, y otro contextual, lo que usted de análisis de todo el contexto y de su razonamiento lógico saca, ¿no es cierto? Entonces, lo uno sería lo implícito, lo otro lo explícito. Lo explícito, lo que está explicado, lo que está ahí escrito, literal, ¿no es cierto? Pero lo que no está explícito, pero usted tiene que realizar un proceso mental de análisis para sacarlo implícito, ¿no es cierto? Y de aquí viene también dos tipos de significados, lo literal y lo contextual. Lo literal lo conocemos como denotación y lo contextual como connotación, ¿sí? Pues lo uno será lo implícito y lo otro será lo explícito. Lo explícito es lo denotado, lo que está ahí anotado, y la connotación, lo que usted saca sobre un proceso de haber analizado, de haber leído y de haber razonado, saca lo implícito. Pues eso es la denotación y connotación. Lo que está ahí y lo que usted saca de manera empleando su mente sobre la base del razonamiento, de la investigación, de la lectura, del análisis. ¿Sí? Eso es. La denotación es el significado literal de una palabra o frase en el que todas las personas atribuyen y se encuentran registradas en el diccionario. Así es. La denotación simplemente es el significado exacto de esa palabra. ¿Sí? Y se encuentra inclusive registrado y sustentado en un diccionario. En cambio, la connotación es el significado que los hablantes crean a sus enunciados y que solo se entiende en un determinado contexto. Por ejemplo, en Cuenca, cuando dicen, ve, esa chica bien gara,
usted, eso es una connotación, ¿no? Regional. Dice, ahora, ¿qué esa chica qué querrá decir con eso? Que es alta, baja, flaca, delgada, gorda, blanca, negra, no sé, trigueña, no sé. La connotación es el significado que los hablantes crean a sus enunciados que solo se entiende en un determinado contexto. Por ejemplo, sin ir muy lejos, cuando estamos conversando profesionales de, por ejemplo, profesionales de leyes, cuando están conversando profesionales de la salud, usted se pone a escuchar, no va a entender, porque es un significado que no está, que usted no domina, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en ese contexto profesional, usted no domina. Entonces, tendrá que ir donde el médico y diga, vea, yo no entiendo, usted qué no me dijo que haga el tratamiento porque usted me dijo de manera técnica y yo no lo entendí. Y así es, ¿no es cierto? Entonces, en el discurso o en el discurso oral o en el texto oral, existe la denotación y la connotación. La denotación, lógicamente, es el significado literal que usted tiene de un determinado término. Ese significado literal o denotación está inclusive en el diccionario. Sí, no se puede cambiar. Pero en cambio la connotación es el significado que los hablantes o que ese grupo de hablantes crean a sus enunciados o palabras y solo se entiende en un determinado contexto. Como por ejemplo, al norte, en la provincia del Carchi, también hay palabras que nosotros no entendemos. ¿Sí? Cuando dice, entreverarás las papitas para que lleves. Entreverar, ¿qué es? Entreverar. No sé. Cuando dicen, ¿qué significa Ah, que mezcles. Ah, perdón, no he sabido. Mire, eso es la connotación, ¿no es cierto? Es el significado que los hablantes le dan a un determinado término, ¿sí? Creando su propio enunciado y solo se entiende en un determinado contexto. Eso es valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso, ¿no es cierto? La connotación es de acuerdo al entorno, como los hablantes crean sus enunciados. Ya pusimos como ejemplo en Cuenca, en Loja, sí, en el Ecuador, es rico en cultura, y cada región, y más que cada región, cada provincia y cada sector dentro de cada provincia tiene su propio lenguaje para referirse a ciertos elementos, ¿no es cierto? Crean sus propios enunciados y son entendidos únicamente dentro de ese contexto, contexto social, contexto geográfico, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice aquí, si digo, yo no tengo dinero, la denotación es precisamente esa, ¿no? Que no tengo dinero. ¿Sí? Pero sí, al pedido de un amigo que me hace que le preste una gran cantidad de dinero, le digo, yo no soy un banco. Le quiero denotar otra cosa, ¿no es cierto? Sí, lo que quiero denotar es que no tengo dinero, que no está a mi alcance tanto dinero. Lo que ocurre con muchas frases y situaciones en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana siempre existen, sí, connotaciones, es decir, palabras que nosotros creamos sobre la base de nuestro entorno y que nos entendemos entre nosotros. Por ejemplo, Juan le dice a José, ¿no? Y entonces cuando yo me sentí que el perro me iba a atacar, salté desde el edificio de unos 20 metros de altura y caí en la terraza de la casa de al lado y salí corriendo a la vereda. Y José le dice, ah, chévere, ahora cuéntame una de vaqueros. ¿Qué le está diciendo ahí? El sentido connotativo es que no le cree, ¿no es cierto? Que le está mintiendo. Pues dice, ahora sí, ya cuéntame una de vaqueros, de ya me cansé de escucharte las hazañas tuyas. Pues, mire, se van creando, sí, esas frases connotativas, ¿no es cierto? En un diálogo diario. Y así sucede en nuestro diálogo diario. Si nosotros nos ponemos a ver, está lleno de connotaciones, palabras creadas en ese entorno y que se entiende únicamente en ese entorno social, político, económico, profesional, geográfico, entre otras cosas. Ese es el análisis del discurso oral, denotativamente y connotativamente. Listo. Bien, ahora vamos a ver qué es el discurso. ¿Qué es el discurso? Las personas nacemos
y nos hacemos en sociedad. Así es, las personas somos entes sociales, ¿no es cierto? No podemos vivir aislados. Nosotros siempre vivimos agrupados por diferentes afinidades. Puede ser por necesidad, por economía, por ideología, entre otras cosas. Pero no estamos nunca aislados, ¿no es cierto? Nadie puede decir que es ermitaño, es que yo solito vivo ahí, solito paso, solito todo. Negativo. Las personas somos sociales, somos entes sociales, ¿no es cierto? Vivimos siempre en sociedad, por diferentes razones. Y de esta sociedad tomamos conocimientos, pensamientos, formas de vida, formas de estructurar lo que nos rodea, hábitos, cultura, moral y lógicamente el lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje siempre adquirimos de nuestro entorno social, de la vida social que llevamos, ¿sí? El lenguaje de las palabras, de los gestos, de los símbolos, entre otras cosas, estructura el pensamiento, permite la comunicación, otorga significado a lo que ocurre. Al unir el lenguaje con la vida en sociedad, obtenemos los discursos, ¿sí? Obtenemos los discursos. Ahí estamos viendo cómo nace el discurso, ¿no es cierto? El momento en que yo estoy dando clases, por ejemplo, estoy dando un discurso, sí, estoy dando un discurso académico, pedagógico, ¿no es cierto? De aprendizaje hacia la sociedad que son ustedes estudiantes, hacia el entorno estudiantil del colegio, ¿sí? Un discurso incluye ideología, cultura y un contexto que es muy complejo a veces, ¿no es cierto? Ideología, lo que tenemos es que nuestra ideología que les transmito con el conocimiento es que sigamos aprendiendo, sigamos superándonos y más libros, más libres. Por ejemplo, la ideología que yo transmito, ¿cierto? La cultura de la lectura, una cultura de paz, una cultura de convivencia armónica en sociedad, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y el contexto en el cual nos desarrollamos es complejo, sí, es complejo, porque no todos tenemos la misma capacidad económica, tecnológica e intelectual, inclusive para poder asimilar de igual forma y ser homogéneos en la adquisición de conocimientos, ¿cierto? El entorno es muy complejo, ¿sí? Un discurso, ¿sí? Es el que se hace sobre la base de las necesidades de nuestro entorno. Cuando nosotros queremos comunicar nuestras necesidades, nuestras falencias, carencias, lo hacemos mediante el discurso. Por ejemplo, si yo vivo en un condominio y yo no estoy de acuerdo con que las personas que tienen mascotas contaminen todas las áreas verdes. Y en la primera reunión yo voy a dar un discurso, voy a comunicar mi inconformidad y digo, no está bien, condóminos, que nosotros, siendo propietarios o copropietarios de estos bienes inmuebles, no cuidemos el entorno, estemos contaminando. Tenemos derecho a tener mascotas, sí, tenemos derecho, pero también la tenencia responsable es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces comenzamos el discurso, ¿sí? ¿Cómo hacemos un análisis connotativo del discurso? Ya vimos qué es lo connotativo, ¿no es cierto? Es lo que se crea sobre la base del entorno, puede ser palabras, puede ser un lenguaje inclusive, entre otras cosas. ¿Cómo hacemos un análisis connotativo del discurso? Es decir, captar las ideas del discurso. El análisis connotativo del discurso plantea descubrir la intención, las ideas, los argumentos que guarda un texto oral. Para ello necesitamos saber el contexto. Todo texto oral parte de un tiempo y un lugar específico que es preciso determinar. A esto le llamamos el locus de enunciación, ¿no es cierto? El contexto, dónde se inicia, ¿sí? El tiempo, el lugar, dónde se inicia. Ese es el contexto. Además del contexto implica la psicología de quien habla, su edad, su personalidad, su experiencia, el vocabulario e incluso el estatus social
y económico. Sí, es el contexto, ¿no es cierto? No es lo mismo un discurso que se da, por ejemplo, en un estadio entre jugadores de barrio, con un discurso que se dé justamente en los propietarios de un condominio. Es diferente el lenguaje que se emplea, el contexto es diferente al que se dirige, ¿cierto? Luego tenemos como elemento el asunto. Por ejemplo, en un texto oral sobre la migración, habrá noticias, libros, testimonios, personajes, personales, etcétera. ¿Sí? Para analizar este discurso, nos detendremos a conocer todo el fenómeno. ¿Cuántas personas van a Europa, Estados Unidos, etcétera? ¿De qué parte van? Generalmente viajan siempre de la región austral, entre otras cosas. Hay migración también no solo al exterior, sino también hay migración, por ejemplo, del campo a la ciudad. El Quito, Distrito Metropolitano de Quito, está lleno de migrantes, por ejemplo, de las provincias centrales, de la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Y no solo Quito, Guayaquil también existe mucha migración, especialmente de la provincia de Chimborazo, de Tungurahua. Entonces, sí, ya analizamos, ¿no es cierto? El análisis connotativo del discurso. Para realizar el análisis connotativo del discurso, también tomaremos en cuenta la ideología. ¿Qué es la ideología? Cuando hablamos del discurso y del texto oral, es imposible no relacionarlo con la política e ideología. La ideología, como su nombre lo indica, es un conjunto de ideas que consolida a un grupo. La ideología fija las bases para que acepten miembros o descartar miembros, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hacer un club de andinismo para escalar las montañas, pero mi ideología es cuerpo sano en mente sana. Y ahora hay un integrante que, por ejemplo, no practica hábitos saludables, se maltrata su cuerpo, ¿sí? Entonces, la ideología es que a este individuo le decimos, ¿sabe qué? Usted no está acorde a lo que practicamos. Usted llega para irnos de montaña, viene con olor a licor y eso le va a dar un paro cardíaco y vamos a estar en problemas. Lo mejor es que se aleje de nuestro grupo y comience a tomar ciertos hábitos de conducta para que mejore su estatus. ¿Sí? La ideología, cómo nos manejan, ¿no es cierto? En el ejemplo del libro, nos dice que hace poco, y es verídico esto, ¿no? Que hace poco un joven norteamericano realizó una encuesta respecto a un discurso que dio Donald Trump, ¿sí? A los simpatizantes antes de ser presidente. Y en este discurso Donald Trump hace claro énfasis a mucha terminología, a muchas frases empleadas por Adolf Hitler, cuando él también estaba tomándose primero la presidencia de Alemania, cuando Adolf Hitler era un senador y luego fue un embajador y luego debido a su manera de dar los discursos fue el líder de Alemania, del partido de Alemania, Tercer Reich, ¿no es cierto? Entonces, miren las ideologías, cómo a nosotros nos manejan. Recientemente pasamos una campaña política, perdón, para elección de presidente, pero con mucha pena toca ver que los discursos que manejaban la mayoría de candidatos, por no decirlo todos, eran discursos donde no existía solución a los problemas de fondo. Todo era simplemente superficial. Y así ya nos encontramos peleando, o se encuentran peleando candidatos ya por la segunda vuelta. Mucha pena al ver que el Ecuador se encuentra sumido en la pobreza, en la indigencia casi, y existen partidos políticos que no dan visos de solución. Solo se puede avisorar los intereses partidarios, la ideología que tienen, ¿no es cierto? Dicen, sin insultar a ningún candidato, el candidato de los pobres que va a recuperar el futuro. Pregunta, ¿usted puede recuperar algo que no tiene? No, no hay lógica. Eso es solamente para meditar, señoras, señoritas, señores.
Luego vamos a ver transformaciones de la cultura escrita en la era digital, los periódicos digitales, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la mayoría sí hemos vivido la época del periódico físico, el comercio, la extra que les encantaba, especialmente a los jóvenes, el extra, ¿no es cierto? Los días lunes, el, el universo, la hora, ¿sí? Últimas noticias, todos esta prensa era prensa escrita, ¿no es cierto? Prensa física, que venía impresa en papel periódico. Y nosotros siempre comprábamos, ¿no? El comercio del domingo, porque ahí viene resumido toda la semana y siempre mandaban una tarea de la escuela o del colegio, del comercio, ¿sí? Entonces, nosotros sí vivimos esa época de la prensa escrita. Y ahora, ¿sí? La revolución tecnológica ha dado un vuelco, un salto cuántico y nos encontramos en la revolución digital en donde la prensa escrita tiende a desaparecer por muchas razones. Sí, en primer lugar, ya no necesitamos talar tantos árboles para hacer papel para la prensa. Ahora la prensa ya es en internet. Las noticias son inmediatas. Ya no es necesario como antes, que tenía que ir el corresponsal a verificar si es cierta o mentira esa noticia, y después tomar fotos y escribir, luego de eso ir a editar eso, y de ahí recién mandaba al periódico para que revisen, le hagan la diagramación, las fotos cuadren, y recién imprimir la prensa, y al otro día salía la noticia. Ahora ya no. Miren, ¿sí? Han transformado ya la prensa, la radio, la televisión, ha dado pasos agigantados y ahora todos tienen medios digitales. Si usted se pone a ver un noticiero a mediodía, cualquiera que sea, Ecuavisa, Teleamazonas, dicen, y usted puede seguirnos en vivo en la página web tal, 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 tal. O sea, usted ya no ni necesita una televisión para verlo. Usted en su smartphone, en su teléfono inteligente, puede poner y ya ve las noticias, está viendo las noticias. Miren, así ha dado un salto tecnológico, la tecnología, perdón, nos ha hecho dar un salto cuántico a todo esto. Y es por eso que ya los periódicos ya no hay. Pocos, especialmente la gente pasado los 60 años, ellos no dejan todavía la prensa escrita, ¿no es cierto? Por diferentes razones. Por la tecnología, tal vez ya no dominan, no utilizan la tecnología, no tienen los medios tecnológicos, ¿sí? Entonces ellos ya no les va, siguen con la prensa escrita, la prensa antigüita, pero ya generaciones ya que le siguen, ya no. Ellos ya únicamente, es más, cogen el teléfono, ven la página de alguna prensa, el comercio, el universo, la hora, da el clic y le sale todos los titulares. Y usted pone otro clic sobre el titular que quiera leer y le sale toda la información inmediata. E inclusive esta información se va actualizando cada cuarto de hora, 10 minutos, o cuando la noticia lo amerite. Se actualiza constantemente. Mire, imagínense, está muriendo ya la prensa digital, ya no hay la prensa escrita. Perdón, la prensa escrita ya no hay. Ahora solamente vemos ya todo a nivel internet, la prensa, ¿no es cierto? El formato digital, todo el mundo está en formato digital. Ya estamos enterrándole a la prensa análoga, ¿no es cierto? Ya no hay la prensa escrita, se está ya, todos los medios de comunicación tienen sus páginas electrónicas en donde está colgado los noticieros. Inclusive si yo por A razones no pude ver el noticiero de mediodía, en mi descanso del almuerzo, 2 de la tarde, pongo en mi smartphone, ya me sale el noticiero y veo lo que más me interesa. Mire, así está esto, ¿no? Entonces los periódicos probablemente sean los que más se han afectado, la prensa escrita, ¿no? Porque la prensa de televisión se está actualizando constantemente. La prensa en radio también está en crisis, porque ya nadie, especialmente, bueno, a mediodía, pues si usted va manejando o si usted trabaja manejando un camión, un bus, un medio de transporte, usted lógicamente pondrá la radio, ¿no? Y sí, tiene acogida. Pero en sí la prensa escrita casi ya no hay. Es más, los ecologistas también le hacen la contra. Dicen, vean, usted para mantener la prensa escrita, análoga,
usted necesita tumbar un bosque cada mes. En cambio, en lo digital ya no. Y usted tiene la información inmediata. La información se va actualizando. Si, por ejemplo, en estas últimas votaciones la información era que se actualizaba cada media hora y los datos se iban dando. Mire. Entonces, todas estas transformaciones, ¿no? Ahora ya estas transformaciones han hecho que nuestra tecnología también vaya transformándose. Antes en el hogar era raro ver un computador, casi no había computadores. Cuando íbamos a hacer las tareas teníamos que ir al centro de cómputo. Pocos fuimos los que estudiamos con laptop, porque no había laptops casi. Muy inaccesible, una laptop valía $3,000, $4,000. Desde que prácticamente era casi inaccesible eso, con un sueldo de $400, de $300, perdón. Entonces era inaccesible. Ahora ya no, ya tenemos abundancia de información, ¿no es cierto? Una de las transformaciones es, tenemos abundante información. Si no me gusta un formato de una prensa digital, por ejemplo, no me gusta el formato del comercio, me voy a La Hora, me voy al Universo, me voy a La Extra. Entonces, ya tengo para escoger, ¿no? Y de inmediata la información, ¿no es cierto? Entonces, ahora los periódicos también tienen inmediatez informática. Los periódicos digitales pueden publicar noticias casi al instante, que se producen mismo y ya están las noticias subidas, ¿no es cierto? Ayudados por diferentes recursos tecnológicos, por el internet, por tenemos también las redes sociales, Twitter, WhatsApp, sí, entonces ya todo eso nos facilita que la información llegue inmediata, casi el momento que sucede, a los 2 minutos ya nos está llegando a nuestras redes sociales. Interacción con los lectores, así es. Usted puede interactuar inclusive mientras está viendo, por ejemplo, un noticiero interactivo, usted puede interactuar con los personajes que están entrevistando, puede interactuar con la persona que está dando las noticias e inclusive usted puede denunciar algo que acaba de suceder en las redes sociales. Eso lo vimos en el último paro de octubre, por ejemplo, ¿no? Donde existió un cerco mediático de los medios tradicionales de comunicación, donde se estaban matando ya por el Congreso, por la Alameda, por el Centro Histórico, y nos ponían Bob Esponja, por ejemplo. Feliz viendo Bob Esponja. Pero se estaban matando en el Centro Histórico, estaban a un abuso de poder de la fuerza pública, pero eso sí comunicaron las redes sociales. Mandaban tweets, mandaban inclusive mensajes de WhatsApp, inundaron Facebook, entonces con videos. Pues mire, la gente ya tuvo otra perspectiva, rompió ese cerco mediático que les puso el gobierno. Mire, todo eso es, ¿no? La búsqueda de información es más rápida, ¿sí? Tienen información anexa, inclusive si usted requiere, le mandan links para que de pronto amplíe su visión informativa. Y eso es lo que nosotros tenemos, señores, con la prensa digital, la aparición de la prensa digital ya en las redes sociales. Con esto hemos culminado el tema correspondiente al día de hoy. Preguntas, por favor. No se olvide de enviar las tareas, ¿sí? Por favor, no se olvide de enviar las tareas al correo electrónico. Cualquier necesidad, cualquier duda, me comunica. No es que me envía el deber el día domingo y me dice, es que no tuve tiempo, es que estuve trabajando. Todos trabajamos a nuestra manera y por educación debe comunicar alguna situación. Señoras, señoritas y señores, con esto hemos culminado las clases del día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, gustoso a responderles de mi WhatsApp. Que pasen una buena tarde.